pueblo, perdónales, Señor. Ofrecemos esta Eucaristía en sufragio de los difuntos de la familia Crespo Verdia y en sufragio de Emilio Chico Fernández. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Nuestro camino hacia la Pascua nos encontramos ya en el tercer domingo de Cuaresma. Hoy las lecturas y las oraciones nos urgen de veras a entrar en el camino que viene a marcarnos Jesús. Un camino que tiene la cruz como horizonte, pero detrás de él la resurrección. Jesús es el verdadero templo que nos acerca a Dios, como escucharemos en el Evangelio. Es la presencia de Dios entre nosotros, la nueva alianza realizada en plenitud. Este domingo la Iglesia de nuestra diócesis celebra el Día del Seminario. Preparemos nuestros corazones para el encuentro con el Señor, pidiendo que suscite muchas y santas vocaciones a la vida sacerdotal y que derrame la abundante gracia sobre aquellos que han dicho sí. Antes de participar de Jesús Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor pronunció estas palabras: Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, todos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel, de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es lo más sabio de los hombres, y lo débil de Dios es lo más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. En ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas, y a los que vendían las palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos le replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tercer domingo de Cuaresma. Vamos dando pasitos en ese itinerario que nos va adelantando semana tras semana en ese camino que vamos haciendo hacia el encuentro con la Pascua, con el Cristo resucitado. Y en ese camino va unido por ese acompañamiento en la primera lectura de encuentros, de historia, de salvación, de alianzas, de pactos. Recordad, primer domingo, Noé. Dios había hecho una historia con él. Noé había cumplido la palabra y veía la promesa cumplida. Salvación, él junto con el grupo. Una alianza cumplida. Segundo domingo, vimos a Abraham. De nuevo, Dios le hace una promesa. Dios cumple la promesa, pero luego le pide un sacrificio. Y prueba a Abraham. Y ve que Abraham, siendo probado, vence la dificultad. Y Dios le libra de ese poder sacrificar a su hijo Isaac, que era lo que le había pedido, a cambio de aquel cordero para que fuera matado. Un cordero que nos recordaría al que sí que es sacrificado, que es Cristo. De nuevo ese pacto, esa conexión, antigua alianza, nueva alianza, historia de promesa. Y en un pasito más
Hoy pasamos a Moisés, de nuevo una historia concreta de Dios con el pueblo, de nuevo un pacto con ese pueblo y una promesa que se irá viendo con la historia de la salvación, liberando al pueblo. En la primera lectura de hoy veíamos toda una retahíla de preceptos, de normas que Dios daba al pueblo de Israel por medio de Moisés, como un camino de liberación. Haz esto y vivirás. Sigue estas normas. Es verdad que el pueblo judío era extremadamente escrupuloso con toda la normativa y la ley, pero al mismo tiempo también era un camino de liberación. Era una propuesta positiva para poder vivir mejor y para huir de aquello que no era bueno para ellos. Dios continúa actuando en la historia, como lo hacen nuestras historias. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, decíamos con el Salmo responsorial, porque vemos que esa palabra de Dios es viva para todos nosotros y que sus mandatos, aunque son rectos y muchas veces son difíciles, son una historia de liberación para ayudarnos a vivir mejor y para liberarnos de aquello que nos ata y nos esclaviza. Por ello y por nosotros murió Cristo. Algo incomprensible, pero esa realidad nos la manifiesta San Pablo hoy en la segunda lectura. Aquello que para unos era escándalo, para otros necedad, para nosotros es sabiduría de Dios y fuerza de Dios. En el camino cuaresmal miramos hacia la cruz con la confianza, porque lo veíamos el domingo pasado con la transfiguración, de que después está la resurrección. Pero entender el misterio de la cruz no como un signo de esclavitud ni escándalo, como decía San Pablo, sino como sabiduría, es entender la fuerza de Dios de que Cristo por nosotros muere allí, da la vida por nosotros. Porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los suyos. Y así nos lo recuerda. Y dos detalles del Evangelio. No quiero alargarme porque hoy tenéis doble sermón. Me toca hablar a mí, pero también va a hablar Fabián, el seminarista, ya que es el día del seminario y por tanto nos dará su testimonio vocacional. Dos detalles del Evangelio. Un Evangelio que conocemos todos mucho, porque lo hemos visto representado y porque fácilmente podemos montarnos una iconografía de Jesús cogiendo el látigo, echándolos que estaban allí vendiendo. Una escena fácil de representar y de recordar, una escena llamativa además. Pero vamos a quedarnos con dos detalles que quizás serán los menos importantes en esa escena, pero creo que son los que nos pueden ayudar a nosotros en este camino cuaresmal. Jesús llega al templo y expulsa a los mercaderes del templo porque desea que su casa sea casa de oración. En el camino cuaresmal, la oración es para nosotros muy importante, pero no solo en el camino cuaresmal, sino en todo momento de la vida. Por eso en ese deseo de renovación en el que estamos intentando vivir en nuestras comunidades parroquiales decimos: el pulmón esencial va a ser la oración, porque el encuentro con el Padre es esencial. Y ya lo decíamos hace unos domingos, cuando Jesús se marchaba con frecuencia a orar, la oración es esencial en la vida del cristiano. Y en ese camino de conversión, de renovación, nosotros no podemos hacer tampoco como quedarnos con la imagen de Jesús expulsando a los mercaderes del templo. Porque Jesús no desea realmente expulsar a nadie. Jesús desea poner ese orden en el nuevo sentido y en el correcto sentido. Incluso después nos lo decía al final del Evangelio. Muchos veían los signos y se acercaban, pero Jesús no se confiaba de ellos, porque no solo era lo externo, sino lo interno, porque Él sabía lo que hay dentro de cada hombre. En esta llamada a la renovación, a la conversión, hemos de recordar que, como dice el Papa Francisco, en la Iglesia todos caben.
Es un momento de acogida, de invitación, de evitar los juicios y de acoger de nuevo, como el Padre amoroso, relato que ayer aparecía en la liturgia, invita a acoger. Todos estamos llamados a vivir y a buscar los signos del Señor y dejar que el Señor haga la historia. Yo me quedo con la última frase del Evangelio, porque creo que me ayuda personalmente a mí a vivir cada día y porque creo que nos ayuda a todos los cristianos. Él sabía lo que había dentro de cada hombre. El juicio se lo hemos de dejar a Dios, que ese es su trabajo. Y los hombres hemos de colaborar unos con otros para esa función de la conversión. El tiempo de la Cuaresma es una llamada a conversión personal y comunitaria. Y es una llamada a que cada uno de nosotros revisemos ese interior en el que sí que puede juzgar Dios, pero solo puede juzgarlo Él, que es nuestro corazón, y ver lo que hay dentro. Revisar y poner en orden para que podamos estar en mejor disposición para con Él. Y eso es lo que hoy la liturgia nos invita a vivir también en este camino cuaresmal y en el deseo de renovación para todos nosotros. Dejemos a Dios hacer su trabajo. Y pongámonos nosotros en trabajo, cada uno individualmente, para poder estar con Él. Porque Jesús no insiste tanto en un templo físico. Jesús nos lo dirá en el Evangelio: destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Aquellos que estaban allí decían: 46 años ha costado construir este templo y tú dices que lo vas a construir en 3 días. Jesús hablaba de sí mismo. Todos y cada uno de nosotros somos portadores de Dios, templos del Espíritu Santo. Somos esa iglesia viviente que camina y que construye comunidad cada día. Cuando salimos de este templo que es edificio y llevamos el templo de Dios a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestro pueblo. Y ese templo de Dios en el que entra el corazón de cada hombre, reflejo del templo del Espíritu, del que Cristo nos ha mostrado su imagen, ha de ser clave para nuestra vida personal. Pues que en este domingo, queridos hermanos, y con esto ya termino, podamos revisar nuestro corazón, en el que sí que Dios sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Podamos ponernos de nuevo en disposición y en camino hacia con Él, y deseemos reconocer que somos portadores del Espíritu Santo, templos de Dios, invitados a vivir a nivel personal la conversión y a reconocer y a ofrecer esa imagen de Dios en nuestro pueblo, portadores cada uno de nosotros de esta realidad. Pues bueno, os dejamos con Fabián para que os cuente también él su testimonio vocacional en este día del seminario, en el cual pues se nos invita a todos a crear conciencia de la importancia de nuestro seminario. Hablamos de renovación por el futuro de nuestras parroquias, y el seminario es un lugar importante, porque si nuestros seminaristas no se forman también en renovación, serán los sacerdotes del mañana. Por tanto, hemos de rezar para que vengan unos seminaristas muy renovados, con ganas de mucho trabajo, porque serán los sacerdotes de nuestras comunidades del día de mañana. Pues bueno, os dejo con él. Fabián, ya sabéis que es el seminarista de pastoral de nuestra parroquia, aunque este año con la pandemia ha venido poco, pero normalmente ellos salen todos los fines de semana, excepto ahora por estas circunstancias que hemos tenido de pandemia, que han tenido que estar pues también confinados y guardando mejor el tiempo de formación, y está destinado en un principio para estos 2 próximos años, hasta que vuelva a su diócesis de Ibiza, para colaborar los fines de semana en nuestra parroquia, y será acompañado por el sacerdote de la parroquia. Él me ha tenido que sufrir ya 2 años en Algemesía antes de que venir aquí. Buenos días. Siempre cuando llega el día del seminario es algo muy bonito, porque nos ayuda a recordar todo aquello que el Señor ha hecho con nosotros y hacer memoria de esa historia de salvación que hace el Señor con cada uno de nosotros, pero también en especial conmigo en mi llamada vocacional. Recordaba que di mi primer sí al Señor cuando tenía 18 años, ahora tengo 24.
cuando empezaba mi formación sacerdotal en Colombia. Cuando di ese primer sí, estaba en el colegio y tenía que tomar una decisión. ¿Qué hacer con mi vida? ¿Qué decisión tomar para lo que va a conseguir ser aquello que quería ser de mayor o en los meses próximos? Y estaba que tomar una decisión, hacer lo que yo quería o hacer lo que Dios quería de mí. Yo quería, como mis amigos del colegio, ir a la universidad o estudiar psicología, pero el Señor nos ayuda a que podamos abrir los ojos, abrir también los oídos para escucharle y que podamos abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere de nosotros. Mirad, no solamente fue dar un sí de salir de mi casa y entrar al seminario, sino cuando tenía 21 años, dar un segundo sí, que es no solo salir de mi casa, sino salir de mi país. Pero ¿qué es lo bonito? Y con esto de la llamada de Dios, no solo es para nosotros que sentimos la llamada de Dios al ministerio sacerdotal o a la vida religiosa, sino que cada uno de nosotros estamos llamados a darle ese sí al Señor. Estoy lejos de mi casa, lejos de mis padres, pero ¿qué es lo que me asegura que sigo dando ese sí y que lo estoy haciendo en coherencia, de que estoy feliz, que estoy en paz? Y a eso nos invita el Señor, que cada cosa que hagamos, que decidamos, sea para que podamos conseguir esa paz que da el Señor. Pero con todo esto, ¿qué es el seminario? ¿O qué hace el seminario? El seminario es el lugar en donde encontramos personas que el mismo Dios pone para que nos ayuden a nosotros a seguir dando ese sí, cada día, pero en fidelidad, para ir descubriendo lo que el Señor quiere de nosotros. Y el lema de este año es Padre y hermano como San José. San José tuvo la tarea de educar a Jesús para que su sí a la vocación y de hacer la voluntad de Dios pudiera cumplirse. Al igual el seminario nos ayuda a nosotros primero a descubrir cuál es esa llamada que Dios nos hace, especialmente a nosotros en el sacerdocio, y decir sí, y formarnos. Pero formarnos, como decía Ramón, no solo para ser buenos sacerdotes, que sí, que es importante, pero ser los sacerdotes que nuestras comunidades necesitan, que Burjasot necesita, que nuestras 3 parroquias, que nuestra diócesis, que Valencia, que Ibiza, que España, que todos necesitamos. Pidámosle este año, en este día especialmente y siempre, al Señor por los sacerdotes, por las vocaciones, para que el Señor siga llamando cada vez más obreros a su mies, que somos pocos. Pidamos para que al menos uno de nuestro barrio, de nuestra parroquia, o alguno de los que nos están escuchando por medio de las redes sociales y siente que el Señor lo ha llamado, no solo al sacerdocio, que es el enfoque de este día. Recordad que el Señor nos llama a todos a ser felices y podamos decir nuestro sí diariamente, en fidelidad, y dejarnos guiar por Él y pidiéndole también la protección a San José, para que también Él nos ayude a guiarnos, a que nuestro sí sea no solo en fidelidad a Dios, sino también a nosotros mismos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones, deseando vivir y ser portadores de ese templo del Espíritu Santo. Por la Iglesia, para que viva e interprete las leyes a la luz del Evangelio y guiada por el Espíritu. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan las naciones, para que dicten leyes que sean respetuosas con la dignidad de las personas, solidarias y liberadoras. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones del sacerdocio, para que el dueño de la mies siga enviando muchos trabajadores a su mies, y para que los seminaristas, que ya han comenzado el itinerario formativo en los seminarios, perseveren para cumplir siempre la voluntad de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias, para que sean verdaderas iglesias domésticas en las cuales se favorezca una respuesta positiva de los hijos a la llamada de Dios a dejarlo todo y seguirle. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que pasan momentos de dolor y dificultad, los que ataca con mayor dureza la pandemia del COVID-19 y los que mueren por su causa. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las personas que formamos parte de nuestra unidad pastoral, para que fieles a la palabra de Dios, nos sintamos llamados como urgencia a ser camino hacia Dios para cuantos nos rodean. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que la participación de la Eucaristía nos ayude a dar culto a Dios con el corazón y con la vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de bondad, nuestras oraciones y haz que cada día reconozcamos tu obra salvadora en nosotros y que eres tú quien conoce nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden que la colecta del seminario de hoy va destinada al seminario. In hei confie in nothing por, in hei confie in nothing por. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. De tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, por la celebración de este sacrificio, concédenos por tu bondad que al pedirte el perdón de nuestras ofensas, nos esforcemos en perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales,
no dejan sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, los difuntos de la familia Crespo Verdiá y Emilio Chico Fernández. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser y sentirnos que somos hijos de Dios, que deseamos vivir cada día ese proceso de conversión personal, que deseamos que aquel que es Padre misericordioso toque nuestro corazón, que solo Él conoce, y que nos lleve a la conversión personal y comunitaria, que nos haga ser verdaderos templos suyos, portadores de ese mensaje de salvación para todos. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Daos un saludo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el verdadero templo, el que es destruido y reconstruido en 3 días, el que nos muestra la verdadera salvación y que el resucitado nos invita a la conversión. Felices los invitados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Continuamos como cada miércoles con esa oración comunitaria a las 8:15. Ese tiempo de oración para prepararnos para el domingo y para ponernos en disposición de lo que Dios quiere y orar por esa unidad pastoral. Cada miércoles a las 8:15. Cada jueves la exposición del Santísimo a las 7 de la tarde. Y cada viernes, en este tiempo de Cuaresma, también a las 7, el Vía Crucis, pidiendo por tantas personas que en estos momentos también cargan con la cruz. Recordamos que también miércoles y viernes, especialmente antes de la misa, desde el miércoles desde las 6:30 hasta las 7:30 y el viernes de 6:30 a 7, tiempo especial para aquellos que deseen tener una confesión más calmada, poder comentar alguna cosa o poder hablar con el sacerdote. El sacerdote estará disponible en ese tiempo para poder también atender en confesión, como pueden también solicitarlo cualquier otro día, en cualquier momento, tanto antes como después de la misa, pero de forma especial en esos días para poder hacer algo más calmado, que no sea tan rápido o tan inmediato. Que pasemos una feliz semana y que continuemos orando por esa unidad y por ese deseo de vivir en conversión para también poder ser verdaderos templos y portadores del Espíritu de Dios que habita en nosotros y que se muestra cada día en esa comunidad viva que camina en nuestro pueblo de Burjasot. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.